Queridos hermanos, estamos ya en el último domingo de Adviento. Entramos en esta cuarta semana de Adviento que nos llevará directamente a la celebración ya el día 24 de la Vigilia de Navidad y por lo tanto el próximo domingo celebraremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia es consciente de ese momento y por lo tanto de la conclusión de este tiempo de Adviento que nos ha llevado fundamentalmente a prepararnos precisamente para esa venida del Señor. Pero recordando siempre que los cristianos celebramos el Adviento y luego celebraremos la Navidad, no solamente para celebrar un evento ya pasado hace 2000 años, sino sobre todo para prepararnos para un evento que vendrá en el futuro cuando Dios quiera, que será su venida, la parusía, al final de los tiempos. Hoy la Iglesia nos pone como textos una vez más al profeta Isaías. Durante 15 veces en todo este tiempo de Adviento hemos leído al profeta Isaías, que es como el portavoz precisamente de esa venida del Señor. Y en la primera lectura nos coloca delante de un personaje, el rey Ahaz o el rey Acaz, que se enfrentan y que están uno frente al otro. Acaz solicita la ayuda siria para vencer a sus vecinos enemigos. Bajo una falsa religiosidad, oculta una absoluta falta de fe en la intervención divina. E Isaías le ofrece un signo: el nacimiento de un niño, encarnación de la benevolencia de Dios, de su presencia salvadora. Repetiremos esa expresión: Él será el Emmanuel, el Dios con nosotros. Palabra que nos acompañará también durante todo el tiempo de Navidad, para recordarnos que ese Dios con nosotros, que traducido al castellano lo hacemos con guiones, supone precisamente eso que es indivisible, Dios con cada uno de nosotros. Isaías le ofrece al rey un signo, el nacimiento de un niño. Y ese niño pudo ser históricamente el mismo hijo del rey, próximo a nacer, pero en el contexto profético designa ya al Mesías, y con él, como parte integrante de ese mismo signo, se asocia a su madre. Comienza a aparecer la gran protagonista del tiempo de Navidad, que sería María Santísima. Si durante todo este periodo de Adviento hemos tenido como protagonistas por una parte el profeta Isaías y por otra parte a San Juan Bautista, ahora irrumpe ya la imagen de María. Nos lo va a recordar el Evangelio, porque nos recuerda el capítulo 1 de San Mateo, precisamente la generación de Jesucristo. Su madre, dirá Mateo de un modo escueto y telegráfico, María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Pasa por encima de la Anunciación, pasa por encima de todo lo que María durante ese tiempo, llegando a Cristo, a Jesús en su seno, hablaría con él, viviría con él, soñaría con él. Pero nos encontramos de frente a ese puro don de Dios que es el niño, que es fruto de la fe, que es fruto de esa maternidad de María que se entiende fundamentalmente precisamente por su sí, por esa respuesta al ángel: hágase en mí según tu palabra. Por eso nosotros vamos a empezar a vivir estos próximos días acompañando especialmente la fe de María, de su mirada, de su corazón, de su entrega, pero sobre todo también para vivir en esa contemplación del Dios infinito, de ese Dios con nosotros. No nos dejemos nunca llevar o perturbar por aquellas cosas que nos parecen tantas veces como incluso posibles desgracias, lo que el mundo, la lógica del mundo, nos presenta también tantas veces como irreversible. Y como cristianos estamos llamados a tener esa mirada, la que no supo tener el rey Acaz, porque confió más en ante aquella disyuntiva que se le presentaba, o se ponía por parte de Asiria, o bien por la otra los pueblos vecinos, o sea, los edomitas, los filisteos, los demás. La disyuntiva era clara y al final Acaz apostó por el que creía que era más fuerte, Asiria, como amigo. Isaías se presenta y aconseja al rey precisamente que ese no es el camino, que crea en los signos. Oíd pues, casa de David, le dice Isaías, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal.
He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa grandeza es la que luego nos va a describir el Salmo responsorial. Leímos el Salmo 24. De David, de Yahvé es la tierra y cuanto hay en ella, el orbes y los que en ellas habitan. Es un canto precisamente a esa grandeza de Dios y a esa confianza en Dios. Él fundó los mares, Él se asentó sobre los ríos y hace esa pregunta: ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su recinto sacro? Sabemos perfectamente cómo los israelitas tenían ese gran respeto por Dios, que le llevaba muchas veces a eso, a no poder presentarse y tener que ver desde lejos precisamente los sacrificios que se ofrecían en el templo. Pero el salmista responde: subirá al monte de Yahvé el que tiene las manos limpias, el que tiene el corazón puro, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. El tiempo de Adviento, y sobre todo recorriendo esta última semana, nos pone ante la contemplación de ese niño que viviremos y que podremos contemplar particularmente durante el tiempo de Navidad. Un niño pobre, de unos padres pobres, como decía Benedicto XVI, en un lugar pobre. Y ahí se tiene que abrir los ojos a esa entrada de la fe en ese Dios, la fe de ese Dios que nos da la fuerza, que nos da la fortaleza, que nos da la bendición. Precisamente el Salmo 24 concluye con eso: Él logrará la bendición de Yahvé, la justicia del Dios de su salvación. Tal es la raza de los que le buscan, los que van tras su rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine el rostro. Nos puede ayudar el texto de la carta a los romanos. Es la introducción a la carta de los romanos la que leemos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Pablo se presenta como siervo de Cristo Jesús y como apóstol por vocación, escogido por Dios precisamente para dar esa buena noticia. Aquella que ya habían sido anunciados por los profetas en la Sagrada Escritura, podemos pensar concretamente en Isaías, pero también porque Él nos presenta al Hijo de Dios con poder, que es precisamente de quien recibimos toda la gracia y el apostolado, para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre los gentiles, entre los cuales, porque se está dirigiendo Pablo precisamente a los romanos, os contáis también vosotros, llamados por Jesucristo y todos amados de Dios. Qué buena idea que durante todo este tiempo de Navidad y en esta última semana ya, a los albores de ese acontecimiento, pensemos especialmente ese Dios con nosotros, el Emmanuel, pero al mismo tiempo que somos llamados por Jesucristo y amados de Dios. Santos por vocación, dirá el apóstol, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el gran tema de la Navidad, la paz de Dios, paz en nuestros corazones. Ese es el anuncio de los ángeles a aquellos hombres, a aquellos pastores que apacentaban sus rebaños. Paz a los hombres de buena voluntad. La paz de Cristo en nuestros corazones, la paz de Cristo en las personas, en las corporaciones, en los países. Paz que solo puede alcanzar Cristo y que nosotros seremos también embajadores de esa paz. Vamos por eso a llenarnos de esperanza, porque todo el tiempo de Adviento es tiempo de esperanza, pero la Navidad es precisamente aurora de esa esperanza. Nuestra mirada particularmente se dirige a María. Si hemos dicho que al comienzo del tiempo ha sido fundamentalmente San Juan Bautista e Isaías los protagonistas, ahora dejamos lugar a la Madre de Dios. Y para que la Madre de Dios pueda hacernos y nos enseñe a contemplar el Hijo, nosotros tenemos que coger sus mismas maneras. Que sea nuestra mirada, que sea sobre todo nuestro corazón, sea un profundo, no solamente respeto hacia aquellos que Dios nos quiere, esos signos y esas señales que Dios nos da, sino también que sepamos, como María Santísima, guardarlo en el corazón.